Como habéis visto en los programas que os enviamos, esta última mesa la va a moderar y va a presentar el subdirector del Instituto de Medicina Legal Forense aquí en la provincia de Palencia. Y bueno, intervendrán fuerzas y cuerpos de seguridad para que nos expliquen sus protocolos de actuación y de investigación en los casos de violencias sexuales, Policía Nacional y Guardia Civil. Bueno, ellos ahora, es que no quiero entrar a los nombres porque ya después él va a entrar y os les presentará. Y también dentro del abordaje interdisciplinar nos parece muy importante el abordaje psicosocial que se hace con víctimas de violencia sexual, y en este caso la entidad Adabas, que la avala su experiencia y su profesionalidad, pues nos parece importante que la psicóloga y la trabajadora social también nos den esa visión y ese aprendizaje de cómo se interviene directamente con víctimas, ¿vale? Así que nada, aquí os dejo en buenas manos. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos todos. Y lo primero que quiero hacer es agradecer a la subdelegación y sobre todo a Almudena la posibilidad que me ha dado de poder representar en estas jornadas a la institución a la que pertenezco, al Instituto de Medicina Legal. Los institutos de medicina legal son organismos del Ministerio de Justicia y entre sus funciones la principal que tienen es la de la emisión de informes a petición de los tribunales o a petición de Fiscalía para orientarles sobre los aspectos de nuestras especialidades concretas. Ahora mismo en los institutos de medicina legal hay 3 especialidades. Están los médicos forenses, hay psicólogos forenses y hay trabajadores sociales, que son trabajadores sociales forenses. De hecho, son los únicos a los que habría que poder poner el apellido de forense, los que trabajan en los institutos de medicina legal al servicio de la justicia. Como tales informadores, peritos, según la terminología legal, intervenimos en todos los asuntos judiciales en los que se requieran conocimientos especiales de medicina, de psicología o de trabajo social. Y en ese aspecto, pues intervenimos generalmente en todo tipo de delitos en los que se requieran esos conocimientos, los cuales incluyen los delitos que estamos tratando en esta mesa, los delitos de violencia sexual. Intervenimos tanto en la fase inicial, en la investigación de los hechos, en la determinación de los hechos o en la toma de muestras y obtención de pruebas para poder aportar a los juzgadores, lo cual nos lleva en muchos casos a tener que hacer el trabajo conjuntamente o si no por lo menos de manera coordinada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y también intervenimos valorando las consecuencias negativas que tiene para la víctima este tipo de ataques, lo cual nos lleva a tener un trabajo también coordinado y colaborado con las personas encargadas de la asistencia a este tipo de víctimas, psicólogos y trabajadores sociales. Precisamente esta mesa de lo que va a tratar es de esos 2 aspectos, la investigación del delito por un lado y las consecuencias que tiene en la víctima. Por eso agradezco a Almudena el que nos hayas propuesto que estemos en esta mesa. Y como no quiero tampoco robarles más tiempo a los ponentes, que son los que van a empezar a trabajar, la primera parte de la ponencia la van a realizar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la segunda, psicólogos y trabajadores sociales. Para la primera ponencia van a hablar, en primer lugar, le tengo aquí a mi izquierda, al inspector de policía, José Vicente Moro. Es una persona con una larga experiencia dentro de la policía, más de 20 años de ejercicio, y actualmente está integrado dentro de la unidad orgánica de la Brigada de Policía Judicial, ¿verdad? Y como jefe de la UFAM, que es el organismo, ya lo explicará él mejor que yo, el organismo encargado de la investigación de los delitos de violencia sexual, violencia contra la mujer y violencia doméstica. Posteriormente, y para hacerlo seguido y robaros menos tiempo, intervendrá el capitán de la Guardia Civil, don Pedro Luis Lorenzo, también otra persona con 22 años de ejercicio, si no me equivoco por los datos que me das, dentro de la Guardia Civil. Actualmente es el jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, encargada de la investigación de todos los delitos, lo cual incluye también los delitos que estamos hablando hoy, de violencia sexual, sobre todo a través del trabajo que realiza una de las unidades de esa Policía Judicial, que es el EMUME, del que también hablará él, y su trabajo fundamentalmente es el de coordinar ese tipo de trabajos. Vicente.
Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias a la subdelegación por habernos invitado a estas charlas. Espero que la información que voy a dar sea de interés para todo el mundo y lamento no haber podido estar en las primeras ponencias, pues bueno, debido básicamente a que el trabajo en un grupo de policía judicial no para, a pesar de que te inviten a la universidad a charlar sobre tu trabajo habitual de todos los días. ¿Vale? Parece obvio, pero esto no avanza. Para. A ver. A ver si me he confundido. A ver. No. A mano. Vale. Bueno, decía que parece obvio, parecen tres preguntas obvias. ¿Quiénes somos, qué hacemos y dónde estamos? Pero no todo el mundo, seguramente en esta sala y más de los que nos están viendo, sepan en realidad a qué se dedica la UFAM, qué es la UFAM. Bueno, pues una primera explicación, una explicación sencilla es que... ¿Te importa avanzar? Esta es la distribución que se realiza dentro de una comisaría, en este caso de la Comisaría de Policía Nacional de Palencia. Como vemos, hay 5 áreas operativas: seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras, policía científica e información. Muy bien, pues de estas 3 brigadas que aglutinan a todos los funcionarios de policía de una comisaría, cuando ocurre un delito, cuando estamos ante un delito de violencia de género o violencia sexual, 3 de esas brigadas se ven implicadas, se suelen ver implicadas en el trabajo por un solo tipo de hecho delictivo. Sí. Ahora hay que apuntar allí. Bueno, dentro de esas 5 brigadas que les he expuesto hace un momento, está en la que se incardina la UFAM, ¿vale? Es la Brigada Provincial de Policía Judicial y la tenemos dividida en 6 grupos. El grupo de 1, que es el que se ocupa de investigar los delitos contra la propiedad. El 3, que es el delito que investiga los delitos contra la salud pública. El 4 es un grupo de informes. El quinto es un grupo de investigación de delitos tecnológicos, importante también en la investigación de delitos de violencia de género o violencia sexual. Y el grupo sexto es un grupo que se dedica a investigar los delitos contra las personas. La UFAM en realidad es un grupo de policía judicial que se dedica a investigar los delitos contra las personas, pero tenemos una especialización aparte por el tipo delictivo que solemos tratar. Dentro de la UFAM, ¿qué tenemos? Tenemos 2 áreas de trabajo: protección e investigación. Hasta ahora, protección, hasta el día de la fecha, protección solo se ve implicada en la protección de víctimas de violencia de género, pero posiblemente en un futuro cercano, los funcionarios que están en protección se vean implicados también en lo que es la protección de las víctimas de violencia sexual. Como os comentaba, ese es el marco operativo en el que nos encontramos, esa es la organización del trabajo. Y este sería el marco legal en el que se encuentran incardinadas las unidades de policía judicial. Estamos regulados por la Ley Orgánica 286 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. A partir del artículo 29 es donde tenemos todo lo regulado en relación con las unidades de policía judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial también hace mención a las unidades de policía judicial con dependencia orgánica y funcional de los tribunales.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, por supuesto, establece y regula las unidades de policía judicial. El Real Decreto Regulador de Policía Judicial, que es del año 87. Y luego hay que tener en cuenta otras normas que, aunque parecen menores, no lo son, como son la circular de la Fiscalía General del Estado, ¿vale? La instrucción de nuestra Dirección Adjunta Operativa, de la instrucción del 2006, es una instrucción de crucial importancia para la investigación y el tratamiento de los delitos violentos y sexuales, y de hecho todos nuestros protocolos están enmarcados dentro de esta instrucción y del siguiente, del Manual de Procedimientos de la SUFAM. Pero entrando en materia, y en materia de delitos contra la integridad sexual, tenemos que ver cómo nos llega a nosotros, cómo tomamos conocimiento de los hechos delictivos. Normalmente son esas formas que vemos ahí, son la personación de la víctima en dependencias, el requerimiento en el lugar de los hechos, la presencia de la víctima en un centro médico, la presentación de denuncia en sede judicial. También nos encontramos a veces con que los órganos judiciales nos comisionan para la investigación de delitos contra la integridad sexual de los que han recibido ellos mismos la denuncia o informados por otras administraciones. Sí, bien. Dentro de la fase inicial, y esto es una fase que suele ejecutar las primeras unidades de seguridad ciudadana, porque nos vamos a poner en el caso de que una víctima requiera la presencia policial en la vía pública o en un establecimiento o en un lugar público, ¿no? Y lo primero que va a realizar, las primeras gestiones que van a realizar los indicativos que acuden al lugar, que normalmente son los indicativos de seguridad ciudadana, va a ser eso: identificar a la víctima, identificar el lugar del hecho, información sobre el presunto autor, si es que se tiene o si es que se conoce o se desconoce. El espacio temporal de la comisión, es importante saber en qué espacio temporal y en qué espacio geográfico se ha cometido el hecho, los posibles delitos, los posibles testigos y el tipo delictivo del que estamos tratando o por el que hemos sido requeridos. El tipo delictivo es de interés porque si es de los que va a dejar vestigios o indicios a recoger para la identificación del autor, pues hay que empezar a comisionar a otros servicios, como os comentaba al principio, entre ellos policía científica, por ejemplo, o las unidades de policía judicial. De hecho, ante la comisión de un delito en un lugar concreto, hay que iniciar el protocolo de actuación que tenemos establecido por la instrucción del 2016 y que establecería que ese indicativo primero que acude al lugar, una vez recabado y contrastada la primera información, ponga en marcha y active a esos servicios como son ya Policía Judicial y Policía Científica. La inspección ocular del hecho la realizará posteriormente Policía Científica. Pero en principio lo que debemos hacer es, lo primero, fundamental, el auxiliar a la víctima, confirmar la información, como os decía, recabar esos primeros datos, recabar los datos del presunto autor, efectuar esa primera valoración de necesidad de recursos y acordonar la zona si fuese necesario. Esa primera valoración es importantísima, esa primera valoración de necesidad de recursos, porque si lo que os comentaba, si estamos ante un delito de los que dejan vestigios o indicios del autor de los hechos, pues habrá que intentar recabarlos y recopilarlos lo antes posible. Bien. Dentro de la fase de investigación por las unidades especializadas, o sea, pongámonos en el caso de que el indicativo policial, lo que nosotros conocemos como Z, esos funcionarios han recabado la información, han acudido al lugar, han tomado contacto con la víctima y efectivamente verifican la información que se les ha facilitado a través de la sala. Estamos ante un hecho, un delito contra la integridad sexual, y es un hecho grave por el cual los especialistas tienen que empezar a tomar conocimiento de ello. Por eso se iniciaría y se activaría el protocolo con la comisión de los miembros de Policía Judicial,
policía científica, para luego posteriormente efectuar la toma de denuncias, el análisis de la información o la gestión para las gestiones siguientes para la identificación del autor. Fundamental, como decía la otra vez, es el auxilio de la víctima. Por lo tanto, si hemos tenido un delito contra la integridad sexual de los que dejan indicios o vestigios, hablamos de una penetración de cualquier tipo o lesiones simplemente, lo primero es el auxiliar a la víctima y para ello se trasladará a la víctima al hospital de referencia para poder realizar la recopilación de los vestigios o los indicios necesarios. Una vez activado el protocolo, en el que ya hemos avisado a las unidades especializadas de Policía Judicial y Científica y el traslado al hospital de la víctima, pues desde nuestra sala de operaciones del 091 se daría aviso al juez de guardia para que a su vez diera aviso al forense y éste se desplazase al hospital para hacer la valoración de las lesiones que presenta la víctima y en su caso pues recoger las muestras que creyesen necesarias. En esa entrevista con el forense, y si me equivoco, pues para eso está Fernando y me corrige, es muy importante que los miembros de Policía Judicial y Policía Científica efectúen dos hechos fundamentales. Uno es informar al forense sobre la información que hemos recabado hasta el momento de la víctima y del hecho, y otra es intentar que el forense nos facilite el acceso a esa primera parte de la entrevista o la anamnesis, ¿no? Esa primera parte de la anamnesis en la que la víctima relata lo ocurrido. Es importante por dos motivos, porque así no la hacemos repetir a la víctima, no la revictimizamos, no hacemos que repita los hechos varias veces. Para nosotros tomar la declaración después es muy importante porque las declaraciones posteriores nuestras suelen ser muy completas o intentamos que sean muy completas y cuanto menos le hagamos repetir a la víctima ciertos actos o ciertos hechos, pues menos la revictimizaremos. Y bueno, y aparte de eso, pues tenemos conocimiento pues, de todos los detalles que hasta ahora la víctima no nos los había contado, los ha contado a lo mejor al primer indicativo policial, pero no le hemos hecho no le hemos hecho que nos los repita a nosotros. Igualmente, en ese momento en el hospital intentamos hacer el primer asesoramiento. El primer asesoramiento sobre los derechos que tiene, el derecho a estar acompañada, los derechos de los que luego seguidamente le informaremos por escrito y hacer una primera valoración del riesgo de sufrir una nueva agresión, pues por el tipo de autor. Si estamos hablando de que el autor fuese un autor conocido, un autor del entorno familiar, pues habría que hacer una valoración del riesgo de cualquier riesgo personal sobre la víctima. Además, de esa primera entrevista podemos sacar cómo han ocurrido los hechos. Y al saber cómo han ocurrido los hechos podemos concretar o determinar si ha sido solo una escena, si han sido varias escenas, qué estrategia ha seguido el autor, cómo la ha abordado, en definitiva, cómo el autor la ha abordado, si se ha tratado de un momento de fiesta, si lo conoce habitualmente o cómo si ha sido un abordaje sorpresivo. Pues como decía, una determinación aproximada de la secuencia de los hechos. Eso es. En dependencias policiales. ¿Cuánto me queda? 2 minutos. 2 minutos. Bueno. Más no te doy. Vale. En dependencias policiales. Pues bueno, en dependencias policiales volvemos a informar a la víctima, esta vez por escrito, de toda la información y de los recursos, de todos los derechos y de los recursos. Se le toma la declaración formal. En esta declaración puede estar asistida de una persona de su confianza. Por eso lo que os comentaba, en esa declaración formal, si ya hemos tenido una entrevista previa, podemos ahorrarnos ciertas cosas, pero que no pasa porque las vuelva a contar. Es más, nos ayuda a comprobar toda la veracidad de los hechos y la valoración del testimonio, hacer una valoración del testimonio. Con esa declaración formal vendrá la declaración de los testigos, la confección del correspondiente atestado y lo que más nos gusta a todos, que es la identificación
y localización del autor y su puesta a disposición. Por policía científica, bueno, como os comentaba, policía científica es un eje fundamental en toda investigación que deje vestigios y en este caso estaría igualmente a disposición del forense por si necesita que se realicen fotografías de las lesiones. Si no, nosotros normalmente en comisaría intentamos posteriormente fotografiarlas y aportárselas a la autoridad judicial. Y bueno, su actuación es muy parecida a la nuestra. Cuando llega a la escena del delito, recopila toda la información previa que tienen los indicativos policiales que han actuado y empieza la inspección ocular. Ellos una inspección ocular más técnica, en la que va a buscar indicios biológicos, lofoscópicos y de ese tipo. Igualmente colabora con el forense si éste lo requiere. Como os comentaba, realización de reportajes fotográficos y videográficos o videográficos o los dos, la búsqueda de vestigios y, importante, las unidades de policía científica, todos los vestigios e indicios que recojan tienen que iniciar una cadena de custodia que tiene que ser escrupulosa, para que luego en sede judicial no se nos caiga una imputación por una inspección o una cadena de custodia mal hecha. Por eso tienen que elaborar un acta de inspección ocular y igualmente la remitirán a la autoridad judicial. Y creo que no voy a robar más tiempo a mis compañeros de mesa y espero que haya sido esclarecedora. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Luego quedas a disposición por si alguien tiene después alguna pregunta que hacerte. Sin más rollos, os dejo con Pedro, que hablará la actuación principal de la Guardia Civil en estos casos. Lo primero, eso, agradecer, igual que ha dicho mi compañero Vicente, la invitación, porque para nosotros es un orgullo dar a conocer nuestro trabajo diario y que la gente pues, pueda tener una cercanía mayor a las fuerzas y cuerpos de seguridad. La verdad que como ha hecho una exposición tan buena me ha quitado la mitad de la mía, pero bueno. Y como el procedimiento más o menos viene a ser el mismo, lo que sí que voy a dar al principio es también a conocer las unidades que intervienen en este tipo de investigaciones y sobre todo para que la gente conozca dónde puede acudir y qué medios tiene en la provincia y a nivel central. Y luego voy a pasar lo que es, porque el procedimiento al final va a ser más o menos lo mismo y pasaré a actuaciones específicas ya por complementar un poco lo de Vicente. Entonces, vale, bueno, eso es lo que he explicado más o menos. El despliegue y funcionamiento, en principio aquí en la comandancia de Palencia está al mando de un teniente coronel. Tendríamos las jefaturas funcionales de las que van a depender de las unidades que actúan en la comandancia. Las unidades territoriales que dependen ahí de la jefatura de operaciones pues son los puestos de la Guardia Civil, el cuartel que todo el mundo conoce, que son unidades independientes y autosuficientes. Tienen su mando, sus patrullas su capacidad para prestar servicio de patrulla, de atención al ciudadano, y realmente son las que en la mayoría de las ocasiones intervienen en mayor medida. Luego vemos otras especialidades como eso, de cómo va a ser la Unidad Orgánica de Policía Judicial o el Grupo de Información. Pasamos. Ahí podemos ver el despliegue en la provincia, que estaría dividido en 3 compañías territoriales, que se llama, a mando de un capitán, en Herrera de Pisuerga, Saldaña y Venta de Baños, que son las 3 compañías, y tendríamos 33 puestos de la Guardia Civil ahora mismo operativos de seguridad ciudadana. Aquí vamos a hacer la distinción entre la policía judicial genérica y la policía judicial específica, de manera muy somera, pero bueno, al final todos los componentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad van a ser policía judicial en su manera genérica.
y cualquier patrulla que acuda a un aviso pues va a ser la que se va a ocupar al menos de las primeras diligencias de prevención, asegurar el lugar del delito, identificar a los autores, proteger a las víctimas, hasta la llegada de o bien la autoridad judicial o la policía judicial. En el momento ese cesarán en las funciones que estén haciendo y se pondrán a su disposición. Y luego ya se entraría la policía judicial específica, que sería ya la especialidad que depende funcionalmente y directamente de los jueces y tribunales, y son las unidades orgánicas, en sentido estricto. Aquí la unidad orgánica de policía judicial se divide también en, tenemos la sección de investigación criminal, el laboratorio de criminalística, y también depende de la unidad orgánica el equipo de policía judicial que hay en Cervera y Pisuerga. Dentro de la sección tendríamos estas, bueno, luego es igual porque después lo pongo también. Tendríamos divididos el área de delitos contra las personas, que es el que se va a ocupar de este tipo de delitos de violencia sexual, y más concretamente pues, los especialistas MUME, el equipo mujer menor, que ahora mismo tenemos aquí 7 especialistas en la provincia. Ahí vemos todas las competencias de cada una de las áreas de la sección de investigación criminal, que bueno, luego ya detallamos más adelante las del EMUME. Como escalón superior, esto ya a nivel central, tendríamos la Unidad Técnica de Policía Judicial en Madrid, que ahí también estaría el EMUME central. Este va a servir pues para como canal de apoyo, de normativa, seguimiento y análisis de la delincuencia. Y ahí también, dentro de la unidad técnica, pues vamos a tener el PAE central, que es el punto de atención especializado, el EMUME central y el equipo de Biogen nacional. Pasamos. Bueno, esto ya como anécdota, el EMUME se creó en 1995 con 54 mujeres especialistas, una por comandancia. El año siguiente se incrementó a dos mujeres por cada comandancia, y se creó el EMUME central. Hasta ahora, que el año 2023, que ahora ya contamos con 730 especialistas EMUME, y hace poco también se crearon los equipos de Biogen, que ahora mismo tenemos 3 aquí en la provincia, con 6 componentes, dedicados exclusivamente a violencia de género. Los cometidos del EMUME pues van a ser dirigidos específicamente hacia las mujeres y menores, violencia en el entorno familiar, violencia de género, violencia doméstica, los delitos contra la libertad sexual, como hemos hablado, que son los que nos atañen hoy aquí, y los relacionados con menores, que tanto sea como víctimas como agresores. Igualmente también pues, trata de seres humanos y los delitos de odio. En la unidad técnica en Madrid también tenemos la sección de análisis de comportamiento delictivo, que se va a ocupar de los casos más graves, sobre todo menores de 3 años a 7. Y este equipo se desplazaría a cualquier, bueno, y de hecho se han desplazado aquí en alguna ocasión que se lo hemos solicitado. Son todos especialistas en investigación criminal y psicólogos. Aquí vemos algunas de las funciones que tienen, indagatorias sobre todo con víctimas sensibles, de delitos violentos muy graves, como he dicho, de niños de muy corta edad, de 3 a 7 años, y crean perfiles criminológicos también. Bueno, lo de mentes criminales que decíamos de la serie, ¿no? Pues similar. La norma técnica 2/2022 de violencia sexual es la que viene a aglutinar toda la normativa que existe al respecto sobre los delitos de violencia sexual y aplicarla dentro de la Guardia Civil específicamente. Entendemos como violencia sexual pues todo acto sexual, la tentativa de consumar el acto sexual, comentarios o insinuaciones no deseados, comercializar con la sexualidad de otra persona, y siempre va a estar incluido también dentro del hogar y del lugar de trabajo. Pasamos. No, siguiente. La respuesta de la Guardia Civil
incluye todas las unidades, como hemos comentado, tanto las que realizan los cometidos de seguridad ciudadana como las que están dedicadas de forma permanente a la investigación criminal, que sería la policía judicial. Y esta actuación no se debe de orientar solamente desde el punto operativo, sino desde la prevención, sensibilización y concienciación a nivel interno y también externo, como es lo que estamos haciendo en el día de hoy. La actuación policial pues, se va a basar, en la atención personalizada a la víctima, procurándole un tratamiento cercano, ¿no?, y respetuoso, y siempre respetando las decisiones que ella vaya a tomar. La inmediatez de las actuaciones de investigación, que el tiempo es clave en este tipo de investigaciones, la identificación de los autores para proceder a su detención y puesta a disposición, y la colaboración siempre con las entidades especializadas y asociaciones de víctimas. Las unidades que van a intervenir sería más o menos una detrás de la otra. La primera sería el puesto territorial, lo que hemos dicho, que va a ser el que reciba el aviso probablemente, y se desplace la patrulla de servicio a comprobar la incidencia. Son los encargados que van a hacer ese primer nivel de respuesta al final. Posteriormente ya entrarían los especialistas, el equipo de policía judicial, y ya en los casos de mayor gravedad pues sería la sección de investigación de la unidad orgánica. La primera respuesta pues siempre va a ser auxiliar a la víctima, está claro, procurar no interrogar en numerosas ocasiones para evitar el repetir la misma y evitar esa revictimización, que tenga que volver a repetir lo mismo tanto en el lugar de atención como luego en sede policial. Sobre todo en el caso de los menores de edad, pues tendremos que tener una protección reforzada tanto hacia los menores como hacia las personas extranjeras, sobre todo porque podemos encontrarnos pues, con la barrera del idioma, no va a querer denunciar en la mayoría de las ocasiones, e incluso pues, podemos encontrarnos que puedan ser víctimas de trata de seres humanos. Luego vamos a pasar hasta el final, donde ponen actuaciones específicas más adelante, para no liarme. Ahí. Ya como ya más o menos lo que decía, para complementar lo que había dicho Vicente, pues voy a dar simplemente eso ya en actuaciones con colectivos específicos. Por ejemplo, vamos a ver dentro del ámbito de la pareja. Al final aquí lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que la relación sexual no consentida siempre va a ser una conducta delictiva, aunque sea en el ámbito de pareja. Y esto va a requerir posteriormente pues, el incluir a la víctima en el sistema de violencia de género, realizando la valoración policial de riesgo y siguiendo todos los protocolos, igual que si fuera una víctima de violencia de género, que lo es, vamos. Las personas mayores de edad avanzada pues también van a tener una mayor vulnerabilidad, no solamente por que puedan tener una mayor fragilidad física, sino también pues, un deterioro cognitivo. Aquí el tratamiento estaría muy asimilado a lo que serían los menores de edad, sobre todo eso, una protección mayor. Personas con discapacidad intelectual, si tenemos la sospecha de que esta persona pueda tener algún tipo de discapacidad que no haya sido comunicada, pues intentaremos recabar información pues, de familiares, o sobre todo para obtener detalles que nos puedan ayudar a esclarecer el hecho. Siempre que a la hora de actuar, pues si podemos tener una persona que la acompañe y que sea de su confianza, pues obtendremos mejores resultados. Y siempre hay que presumir que cualquier persona tiene capacidad de obrar plena y que el único órgano que debe de decidir si una persona es capaz de consentir una determinada relación sexual es el órgano judicial, para lo que recabará sus informes.
Para estas personas con discapacidad, pues también contamos con diligencias de lectura fácil, también hay locutadas con vídeos y bueno, el sistema braille, y siempre pues podemos contar con la figura del facilitador para la intervención policial. Los menores de edad, ya acabamos, ¿no? Bueno, poco me queda. Los menores de edad, pues tenemos que tener en cuenta que el mayor interés es la protección de esa indemnidad sexual, el estar protegidos contra todo daño de naturaleza sexual. La exploración siempre va a ser por especialistas del EMUME o del SAC, que hemos dicho, en caso de que sean menores de 8 años, y aquí siempre va a ser el interés superior del menor. Coordinar con las instituciones tanto de asistencia como de investigación y actuar inmediatamente para proteger sobre todo eso. La mayor interés es la protección del menor. Pasemos. Luego víctimas también LGTBI, pues siempre tenemos que tener en cuenta que puede haber una motivación de odio a la hora de haber ocurrido esa agresión sexual. Entonces tenemos que tener en cuenta también los indicadores de polarización de odio. Pasamos. Víctimas de trata de seres humanos, pues la prostitución que llamamos coactiva, ¿no? Obligado, siempre va a ser atendida por un especialista en trata, y conviene la presencia de una figura de mediadora de las entidades con experiencia en personas en tratamiento a las víctimas de trata. Solicitaremos al juzgado la preconstitución de la declaración, de la prueba, para evitar que tenga que repetir la declaración en varias ocasiones, y aparte evitar que no pueda ser localizada en el momento en el que se celebre el juicio. Pasamos, si no, bueno. Las víctimas extranjeras en situación irregular, pues también pueden ser muy asimiladas a las de trata. Siempre tenemos que ver porque puede ser una víctima de trata. Y como había comentado antes, pues el desconocimiento del idioma, la desconfianza a las autoridades, el miedo a ser expulsada, pues la pueden coaccionar a la hora de que vaya a presentar una denuncia. Las víctimas de sumisión química, en las que el agresor sexual administra algún tipo de sustancia para aprovecharse, ¿no? Y modificar la voluntad de la víctima. También tenemos en eso mismo los casos en los que se aprovecha la vulnerabilidad de la víctima cuando ella ha consumido voluntariamente esas sustancias. Y nada, lo único eso, puede seguir, que tenemos que tener en cuenta que puede seguir experimentando esos síntomas después de un tiempo. No sé ya, si no pasamos ya hasta el final. Ya está. Acabamos, que se me ha acabado el tiempo ya. He metido mucho por eso. Esto sería el resumen al final, ¿no? La actuación de oficio, la inmediatez, que como he dicho, el tiempo es clave. La prioridad siempre va a ser el proteger a la víctima, solicitar los apoyos especializados que se necesiten y siempre coordinación con las asociaciones y organismos de apoyo a las víctimas. Y por lo demás, se acabó. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Te digo lo mismo que Vicente, te quedas aquí. Me he pasado, ya lo siento. No, y discúlpame que haya sido un poco borde. Pero bueno, eso de reñir a las fuerzas de seguridad del Estado de Dignidad es un poco kármico. Bueno, muy rápidamente pasamos a la siguiente sección de la mesa redonda. Son dos personas que están encargadas de la asistencia a la víctima. De hecho, pertenecen a una asociación que, si no me equivoco en el nombre, es la Asociación de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y Malos Tratos. No me confundo, ADAVA. Contamos con Tamara Camino Ojeda, que es psicóloga clínica, con formación específica en violencia de género y sexual, y que llevas en ADAVAS desde agosto del 24 en el tema de atención, prevención y evaluación psicológica de las víctimas. Y contamos también con Sofía Larrea García, que es trabajadora social, máster en malos tratos y violencia de género. Ha realizado el trabajo de fin de máster, y lo menciono porque está muy centrado en el tema de hoy,
que es el aumento de la violencia sexual en adolescentes, pornografía y negacionismo de la violencia de género como principales causas. Creo que de eso se ha estado hablando esta mañana, y que también está trabajando en Adabas atendiendo a las víctimas de violencia sexual. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber venido a los asistentes y también por la invitación a estas jornadas. Bueno, por explicar un poco quiénes somos, por si hay alguien que no nos conozca, como bien ha comentado el compañero, Adabas es la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y, bueno, de Violencia de Género, ¿vale? No somos una única asociación, es verdad que hay por todo el territorio de Castilla y León, incluso también con otros nombres pues en otras comunidades autónomas y demás. Yo concretamente soy de la Asociación de Valladolid, que somos realmente las del nombre raro, aunque digo Adabas Valladolid, somos Adabas Sint, rarísimo. Porque también atendemos la otra parte, ¿no? La violencia de género, digamos, más específica en la pareja. Y bueno, tenemos un gabinete psicológico, social y también jurídico para acompañar en todo el proceso judicial y no solo a las víctimas, ¿no? Sino también pues al entorno cercano y al fin y al cabo quien necesite de ese asesoramiento. Y por suerte está aquí la compañera Tamara, que es de Adabas Palencia, que bueno, pues hemos podido abrir esa sede pues recientemente, ¿no? Ya han comentado que lleva poquito, pero bueno, se están dando a conocer y tienen pues también todos estos servicios, al igual que todas las demás asociaciones Adabas. Entonces, bueno, nosotras vamos a hablar un poquito, así brevemente, porque tenemos yo creo que poco tiempo, sobre todo de las consecuencias, tanto psicológicas, que explicará ahora Tamara, como de las consecuencias sociales de la violencia sexual. Si quieres seguir. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, bueno, lo que han dicho mis compañeros por la invitación a su delegación del Gobierno. Y bueno, para nosotras es verdad que somos una asociación en Palencia recientemente nueva, porque la sede la hemos abierto hace muy poquito, pero bueno, estamos encantadas. Están viniendo cada vez más víctimas de violencia de género, ¿no? Nosotras encantadas de poder hacer esa labor y de poder atender a nivel psicológico, como ha dicho mi compañera. Somos un equipo multidisciplinar y bueno, es una suerte también poder estar aquí. Así que nada, y gracias también a todo el alumnado que ha venido y al resto de los que estáis escuchando un poquito. Esperamos estar a la altura, ¿no? de esto y bueno, encantada. Vale, lo primero voy a hablar un poco de las consecuencias a nivel psicológico, porque es cierto que muchas veces bueno, nos encontramos víctimas, ¿no? y podría estar aquí hablando de las consecuencias a nivel psicológico bueno, durante 3 horas, ¿no? Porque es verdad que las consecuencias son muy amplias, hay muchísimos factores que influyen dentro de ellas y me gustaría explicar un poco que cuando existen víctimas de violencia tanto de género como sexual, ¿no? Entrando dentro de la violencia de género a la sexual, es verdad que existen muchas consecuencias y bueno, quería explicar que al final una persona cuando vive violencia sexual no solamente tiene las consecuencias, ¿no? que nos dice la literatura, que bueno, nos vemos en los manuales muchas veces, ¿no? y decimos, jolín, hay muchísimas consecuencias, ¿no? Me gustaría explicar y especificar que hay muchísimas consecuencias que ahora os voy a resumir muy resumidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero las consecuencias que vemos cuando bueno, que estoy viendo, ¿no? cuando veo una víctima de violencia sexual, eso, son muy amplias, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que hay una multicausalidad, ¿no? y unos factores que hay detrás, es decir, dentro de todas esas consecuencias que ahora, como digo, explico, tenemos que tener en cuenta que existen factores que tenemos que individualizar a la persona, es decir, no podemos explicar una sola causa y una sola consecuencia, tenemos que ver mucho más allá, es decir, tenemos que ver experiencias de esa víctima, tenemos que ver qué edad tiene la víctima, en qué contexto se ha ejercido esa agresión. Entonces tenemos que ver un poco todo eso, ¿no? La experiencia previa que ha tenido esa persona, ¿no? En qué contexto ha sido educada. Tenemos que ir viendo todo esto, no solamente las consecuencias, ¿no? Que muchas veces en los manuales nos ponen, bueno, pues ideas de suicidio, ¿no? Trastorno de estrés postraumático, que ahora os explico un poco lo que es. Entonces tenemos que individualizar siempre a la hora de trabajar con la persona, individualizar y ver todo ese contexto. No podemos, esto no es matemáticas, ¿no? No podemos explicar las consecuencias sin el contexto, no siempre va a ser
todas las consecuencias que nos vienen en los manuales de pe a pa. Esto no es así. Entonces, bueno, quería explicar que, por ejemplo, cuando vemos una víctima de violencia sexual y la mayoría de ellas tienen un trastorno de estrés postraumático, que es esa sintomatología que vemos en las personas cuando estamos ante una situación que no podemos hacer frente porque somos vulnerables, ¿no? O porque X o Y no hemos podido hacerle frente. Tenemos que tener muy en cuenta que yo siempre hablo, cuando hablo con mis pacientes también, ¿no? Y cuando estoy haciendo terapia, hablo de la palabra trauma, ¿no? Que es un poco esta sintomatología de, bueno, pues de ansiedad, de depresión, toda esa sintomatología, ideas suicidas, etcétera, etcétera, que ahora explicaré. Pero cuando vemos la palabra trauma, ¿no? Muchas veces, y me gustaría aquí también desmitificar esta palabra, yo hablo de la palabra trauma un poco desde la huella que me ha dejado a mí, ¿vale? Es decir, de una situación en concreto, porque muchas veces cuando yo leía acerca del trauma, en muchos manuales no pone, bueno, pues situaciones como abusos sexuales, situaciones como inundaciones, como terremotos, todo esto, ¿no? Desde luego, esas situaciones tan graves y tan intensas dejan una huella en cada uno de nosotros si las hemos vivido, ¿no? Pero no solo eso es trauma. O sea, trauma es cualquier tipo de situación que cualquier persona haya vivido, tanto en la infancia como en la adolescencia como en la adultez, que le haya dejado una huella, es decir, que yo recuerde eso, que haya sido de una manera más intensa o menos intensa, pero esto es súper importante y es súper importante tenerlo claro, por eso, y voy a intentar no enrollarme, lo cuento porque me parece muy importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, cuando una persona ha vivido violencia sexual, puede desarrollar un trastorno de estrés postraumático, pero puede desarrollarlo con unas consecuencias determinadas y puede aparecer, por ejemplo, en el mismo momento en el que se esté efectuando esa violencia sexual, puede desarrollar el trauma. Pero es que hay mucha gente que no desarrolla ese trauma y que ese trauma está reprimido y no lo desarrolla hasta que, por ejemplo, ¿no? En el caso de violencia sexual, aparece, por ejemplo, cuando empiezan las primeras relaciones afectivos sexuales, ¿no? Y ahí empieza el trauma, ¿no? El no querer tener sexo, ¿no? El contacto físico, todo esto. Entonces, que es muy importante esta diferenciación. Simplemente, y ahora me meto un poquito más en las consecuencias, ¿no? Quería diferenciar 3 tipos de consecuencias, porque es verdad que a nivel psicológico existen muchas, y me gustaría especificar y empezar primero un poco con las consecuencias cognitivas, ¿vale? Las consecuencias cognitivas son todo lo que tiene que ver con atención, lenguaje, memoria, todo lo que nos dice esos procesos cognitivos que nos cuentan mucho en los máster y en la carrera, ¿no? Todo esto son pensamientos rumiativos, ¿vale? Las consecuencias que tienen esas víctimas de violencia sexual, ¿no? Son esas rumiaciones, ¿no? que hablo mucho yo, son esos pensamientos que nos vienen constantemente, ¿no? Sobre culpabilidad, no tenía que haber estado ahí, no debería de haber hecho esto, no tenía que haber ido a este sitio en este determinado momento, no debería de, soy la culpable, ¿no? Todo esto cuando se vive esa violencia sexual, ¿no? Aparecen esas personas ideas, lo que digo, ¿no? Esas ideas de culpabilidad, de autocrítica con nosotros mismos, ¿no? De no soy válida y generalizamos, ¿no? Un poco todo esto. Estas personas también se encuentran hiperalerta muchas veces, ¿no? Cuando conocen a cualquier otra persona, ¿no? En general se encuentran muy hiperalerta, les vemos, ¿no? con el cuerpo muy encogido, ¿no? De esta manera. Entonces, bueno, ¿qué más? Que no me quiero dejar nada. Bueno, hay también problemas a nivel de dificultades en el sueño, ¿no? El sueño también se desregula muchísimo. Veremos en un primer momento muchas veces ese shock, ¿vale? Que tienen las víctimas de violencia sexual, de no saber qué hacer, ¿no? Y esto también conecta un poco con la parte que hablo de autocrítica a nosotros mismos, ¿no? De esa parte de eso, no debería yo de haber estado ahí, me juzgo a mí mismo, ¿no? Esto continuamente. Y lo que decía al principio, esto no aparece, puede en una persona aparecer a los 2 días de haber sufrido esa violencia sexual, pero en otras personas puede aparecer, bueno, meses, incluso años después, ¿no? Esto hay que tenerlo de verdad muy en cuenta, insisto en esto. Esa parte de shock, lo que digo, ¿no? En un primer momento de no sé qué hacer. Vale, y esto por un lado dentro de las consecuencias un poco de que hablo cognitivas.
Quería resaltar las consecuencias emocionales también, que son las consecuencias que tienen que ver con las dificultades de la identificación, de la expresión y de la gestión emocional, ¿no? Toda esa parte a nivel emocional de culpa, toda esa parte de miedo, ¿no? Esa parte de conocer a otra persona, de tener mucho miedo, de mucho miedo al abandono, de mucho miedo a volver a vivir lo mismo, ¿no? A revivir, etcétera, etcétera. Vale, tenemos también, y me gusta mucho incidir también sobre esto, esa parte de evitación, ¿no? De evitación. A veces, ¿no?, nos encontramos con víctimas que nos dicen, yo evito pensar de todo esto, lo que me ha pasado, yo lo evito. Y evitarlo al final, bueno, como siempre digo yo a mis pacientes, es un poco la evitación esa experiencial que a veces hacemos, ¿no?, de determinadas circunstancias o de no hablar de determinadas cosas. Muchas veces lo que ocurre es que y esto está estudiado, ¿no?, cuanto yo más evito hablar de algo, ¿vale?, más me viene, ¿no? Esto es, y es psicología, ¿no? Y es así. Cuando, por ejemplo, podéis hacer el ejemplo ahora mismo, ¿no? Podéis no pensar en un elefante rosa, ¿no? Y lo que nos viene es el elefante rosa. Es decir, que muchas veces esto se trabaja porque cuando yo evito algo, más viene, ¿no? Y más se mantiene. Entonces, esto es muy importante también a nivel psicológico trabajarlo. Vale, y quería incidir aquí también, bueno, un libro que es, bueno, que está muy de moda ahora mismo, de Javier Castillo, ¿vale? Es el autor de La chica de nieve y de muchos otros libros, y habla justamente de esa violencia sexual, y habla justamente de una de las protagonistas, ¿vale?, que se llama Miren, que habla de ese trauma que ha vivido la protagonista, y se va viendo en todo el libro, ¿no?, cómo ella, que es investigadora, empieza un poco a remover diferentes casos policiales, y aparece cómo ella en determinados momentos va saliendo un poquito lo que ha vivido ella a nivel de violencia sexual. Por si queréis tomar nota, yo, fascinada con ello. Bueno, y por último, ya no me quiero alargar más, voy a hablar también de las de las consecuencias conductuales, ¿vale? Las consecuencias conductuales son esta parte un poquito de esas autolesiones que muchas veces vemos en las víctimas, ¿no?, de ese evitar el contacto físico con el otro. Mirad, justamente el otro día teníamos una víctima adolescente de 16 años que bueno, en el momento de presentarnos, ¿no?, pues nosotras siempre intentamos ser muy cercanas, y nos evitó el contacto físico, ¿no? Nos dijo, no, no, no. Y esto se ve mucho, no se ve en todas las víctimas de violencia sexual, no se ve, insisto, no todas las víctimas tienen las mismas consecuencias y las mismas secuelas, pero es importante verlo porque también vemos ante qué persona estamos, ¿no?, y ante qué víctima estamos. Vale, y por último, bueno, quería no dejarme también consecuencias que veo muy importantes, que es el consumo muchas veces de sustancias, tanto alcohol como otro tipo de drogas, ¿no?, que también se utilizan como vía de escape para escapar muchas veces de este trauma, ¿no?, o de este estrés postraumático, que como no quiero recordar, entonces acudo a ello, ¿no? Pero lo mismo, lo que decía un poco con el elefante rosa, ¿no?, es evitar de nuevo, es decir, es evitar, y el evitar es mantener, ¿no? Entonces, bueno, importante todo esto. Y luego también la violencia sexual, también las consecuencias están muy, muy relacionadas con trastornos obsesivos compulsivos, ¿no?, como de limpieza. Muchas veces vemos a esas víctimas de violencia sexual que nos relatan muchas veces yo es que me ducho, ¿no?, me ducho constantemente para quitarme esta sensación que tengo de asco, ¿no?, todo esto. Entonces, es muy importante tener en cuenta que estas son, bueno, unas de las resumidas consecuencias que vemos más importantes, pero insisto, en el abordaje que hago a nivel psicológico, intento siempre individualizar a la víctima, porque no todo el mundo que ha vivido violencia sexual tiene las mismas consecuencias ni las mismas experiencias. Entonces tenemos que tener muy claro el contexto donde nos movemos, conocer a la persona. Por eso siempre hablo de una intervención integral. Es decir, no podemos decir, bueno, la intervención es esto, esto y esto. Es decir, insisto, no son matemáticas, es hacer una evaluación concreta, una evaluación individual a la persona, unos objetivos concretos, y a partir de ahí un modelo de origen del problema y del mantenimiento.
insisto en esto, me parece muy importante cuando trato con mis pacientes lo mismo, ¿no? Es muy importante que entiendan qué es lo que está manteniendo ese problema, porque muchas veces vienen, lo que os digo, ¿no? Muy revictimizadas, con muchos años de abuso y es difícil el tratamiento y es importante el poder ver esto, ¿no? El que tratemos de una manera integral. Y ya termino. Y esto es todo, gracias. Muchas gracias, Tamara. Te agradezco que me has evitado incluso el tener que reñirte, pues aquí está muy bien. Y ahora ya pues pasamos al último, a Sofía, cuando quieras. Vale, pues nada, yo voy a ser breve porque ya llevamos aquí bastante rato y bueno, es verdad que en tan poquito tiempo pues solo podemos dar como pinceladas de unas cosas, de otras, entonces parece que se queda todo un pelín cojo, así que en ese sentido, pues bueno, es una pena, pero es con lo que contamos. Yo voy a hablar de las consecuencias sociales de la violencia sexual, que bueno, es verdad que, como dice Tamara, las consecuencias son muchas porque tampoco hay un solo tipo de violencia sexual, ¿no? Igual todos nos imaginamos al hablar de violencia sexual la agresión sexual con penetración, por ejemplo, pero bueno, pues hay muchos otros tipos. Entonces, yo me gusta diferenciar en cuanto a las consecuencias sociales, por un lado las individuales, propias de, bueno, de cada víctima, aunque tampoco podemos generalizar, pero también me gusta hablar de consecuencias colectivas de la violencia sexual. En cuanto a las consecuencias individuales, pues bueno, es verdad que comentaba Tamara el tema de bueno, consecuencias emocionales y demás. Pues, por ejemplo, sentimientos como puede ser pues, la vergüenza o el miedo, es verdad que tienen un componente psicológico, sin duda, pero también repercuten a nivel social, sobre todo porque generan principalmente mucho aislamiento en las víctimas, ¿vale? El aislamiento es algo muy común tanto en violencia de género como en otros tipos de violencia sexual. Y bueno, pues a menudo dificultan que la víctima cuente lo que le ha pasado y pida ayuda, ¿no? Entonces, también no solo por ellas mismas que se, digamos, entre comillas, autoimpongan ese aislamiento, sino que el propio agresor es el que muchas veces pues, amenaza, coacciona, etcétera, para que las víctimas pues, bueno, sigan, o sea, él pueda seguir ejerciendo esa violencia, las víctimas no pidan ayuda y con lo cual no, o sea, no tenga consecuencias negativas para el agresor, ¿no? Y además también aquí es súper importante el entorno de la víctima, porque también depende de cómo sea el entorno, si hay una concepción machista muy fuerte, ¿no? Y de normalización de la violencia hacia las mujeres, etcétera, eso al final también influye en que la víctima pues se aísle de nuevo, ¿no? Y no pida ayuda, no consiga salir de esa relación violenta. Y bueno, más concretamente del entorno de la víctima, es súper importante esto de cara a la superación de la situación violenta. Porque es verdad que bueno, a nivel social pues, se ha avanzado mucho, ¿no? Hay una concepción pues, de la importancia que tiene la violencia de género en nuestra sociedad, pero bueno, al fin y al cabo lo vemos en muchos casos, el cómo los mensajes de culpabilización de la víctima siguen ahí. Y esto pasa en todo, vamos, prácticamente todos los casos que nos vienen de violencia sexual. Es verdad que cuando lo cuentan, pues parte de la gente de su entorno, ¿no? De familia, amigos, etcétera, pues la ayudan, pero también hay ciertas personas, etcétera, que siguen lanzando esos mensajes de culpabilización como, pues bueno, ya lo sabemos, ¿no? ¿Y por qué lo has hecho? ¿Por qué? Por X razones, ¿no? Y bueno, pues eso al final también suele lanzar mensajes de complicidad con el agresor, ¿no? Y de normalización de la violencia. Y esto al final pues supone una gran traumatización para las víctimas, porque en el momento que tú te decides a contar algo que ya cuesta de por sí contarlo, si encima recibes este tipo de mensajes, pues dices, ¿y yo para qué digo nada? Entonces, bueno, también es verdad que normalmente cuando contamos algo, un caso de violencia sexual es porque buscamos pedir ayuda, ¿no? Y normalmente, digamos que el paso que se entiende que hay que dar es pues el acudir a poner una denuncia, etcétera. Bueno, pues esto es importante, pero también es una realidad que hay agresores que salen absueltos. Eso no, o sea,
es así, no podemos negarlo, por desgracia, sigue pasando hoy en día y esto muchas veces implica que la víctima de nuevo se encuentre sola porque precisamente ese entorno que ya de por sí la culpabilizaba, si encima ahora el agresor ha salido absuelto, pues muchas veces el mensaje es que te lo has inventado, X, ¿no? Entonces al final la víctima acaba teniendo que compartir o bien espacio con el agresor, pues en su vecindario, en su instituto, en donde sea, en su trabajo, o incluso que sea ella quien acaba cambiándose de instituto, cambiándose de ciudad, etcétera. Pues eso, es terrible que a día de hoy, con toda la concienciación que hay de la violencia sexual, esto siga ocurriendo. ¿Y qué más? Bueno, sí que obviamente también, aunque parezca algo más a nivel psicológico, el hecho de que a largo plazo, si no se trabaja, si no se aborda de forma adecuada esa violencia sexual con profesionales, etcétera, muchas veces el miedo sigue estando, aunque ya no estés en la propia situación de violencia, ese miedo sigue y se traduce muchas veces pues en el contacto físico con otras personas o en relaciones íntimas, etcétera, no son en el ámbito de lo sexual, sino en general, pues te hace perder la confianza hacia otras personas. Y bueno, es verdad que ya por último, en cuanto a las consecuencias individuales, si hablamos de violencia sexual, por hacer una pequeña mención, pues tenemos que hablar de prostitución, ¿no? Y bueno, es verdad que la falta de recursos económicos, laborales, el aislamiento, etcétera, en el caso de las mujeres prostituidas, muchas veces pues son la causa de esa violencia, pero también son una consecuencia, ¿vale? Y esto, ese aislamiento en el que se encuentran, pues por esta falta de recursos, entre otros muchos factores, pues impide que puedan salir de esa situación. Y bueno, ya por último, también nosotras insistimos mucho en las consecuencias colectivas, ¿no?, de la violencia sexual, y no solo de la violencia sexual, sino en general de toda la violencia contra las mujeres, que bueno, no es otra forma que conseguir perpetuar el dominio de los hombres sobre las mujeres. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando una mujer es agredida sexualmente, y no es una, sino que son miles y miles, esto lanza un mensaje a la sociedad de que eso es algo normal, ¿vale? Y entonces esto se traduce en que nosotras tengamos miedo de ir andando por la calle de noche o que nuestras familias todo el rato no se estén preocupando de avísame cuando llegues a casa, bueno, familia, amigos, etcétera. Es al final algo que cala en todas nosotras y también en los hombres. Y también es importante analizar esto porque, por supuesto, tiene un origen que es patriarcal y esto significa que se puede cambiar. No es algo natural ni que tengamos que dar por hecho, sino que tenemos que trabajar para cambiarlo. Y ya está. Muchas gracias, Sofía. Y ahora, si queréis, pues podemos pasar a un pequeño coloquio. ¿Da tiempo o no da tiempo? Sí, vale. Pues si alguien quiere preguntar alguna cosa, por favor, eso sí, las preguntas, indicar a quién se la decís para evitar el problema de que las reparta yo. Bueno, la pregunta mía, la verdad es que no es para una única persona, sino que es para tres. Tamara, Sofía y Vicente, porque sobre todo estábamos comentando aquí Petit Comité cuando decía Vicente cómo se interviene con las víctimas en el momento de la agresión. Y comentaba Vicente que hay ahí una persona de confianza, ¿no? Pero pensábamos que probablemente sea necesario que haya una psicóloga también, que pueda atenuar el impacto, la fragmentación que se está produciendo en ese momento. Claro, no sé si esto está contemplado, si hay un motivo de protocolo. No sé si es, la primera pregunta es, ¿esto es necesario? Yo creo que es necesario y bueno, ¿no? Porque estás corregulando a la víctima en ese momento, estás permitiendo que se autorregule emocionalmente. La otra parte es, ¿legalmente es posible? Si no lo es, debería serlo, ¿no? Bueno, empiezo con la parte operativa y luego ya si queréis.
Ponte el micrófono, conecta el micrófono. ¿Está conectado? Está conectado. A ver, la atención psicológica a las víctimas está establecida para que se realice en sede judicial, en sede policial. Sería ideal tener un psicólogo en un coche patrulla, que no me extrañaría que los hubiese, porque a verlos ya los hay dentro del cuerpo. Tenemos compañeros que tienen hecho psicología, pero no es lo habitual. Entonces sí, sería lo ideal tener el psicólogo en ese momento, pero lo establecido es en sede policial. Y ahondando un poco más en el tema del acompañamiento a las víctimas, y si no que me rectifiquen, que yo asumo cualquier crítica, la asumo bien, creo, y de hecho así lo aconsejo a mis compañeros, que tengan mucho cuidado con qué persona decide la víctima que le acompañe. Por lo que comentaba Sofía hace un momento. Hay víctimas que no es necesario que estén acompañadas por ciertas personas. La típica amiga que realiza ese tipo de reproches. Pero tía, ¿cómo te has ido? ¿Pero por qué te has ido sola? ¿Pero tal? Pues esos comentarios nos sobran. Entonces, lo que sí hacemos es eso. Procuramos que los policías, a la hora de informar a la víctima de ese derecho, que sean capaces de observar si ese derecho se ejerce bien o directamente tiene que llegar a la amiga o a la madre que se nos ha dado y decirle, oiga, mire, apártese. No es que tengo derecho a estar con mi hija, con mi amiga. Sí, pero en este momento ya le digo yo que no. Y no se preocupe, que lo voy a dejar por escrito. Que aunque ella ha decidido que esté acompañada por fulanito o menganito, el policía en este momento decide que no, porque es contrario al esclarecimiento de los hechos o a la investigación. ¿Vale? Si queréis aportar algo más. Sí, y sobre todo que esta parte que comenta Vicente al final es un mantenedor del problema, es decir, tener a una persona ahí, ¿no? Reprochándote, culpabilizándote, ¿no? Y no ayudando un poco en la intervención, pues al final es un mantenedor del problema que tenemos que trabajar también a nivel interventivo y a nivel psicológico en cuanto a quizás esta persona no es la adecuada, no de esta manera, pero para que un poco me explique. Bueno, pues yo por resumir, por hablar los tres ya que nos has preguntado, como dice Vicente, cualquier víctima de violencia de género o violencia sexual, cuando acude a poner una denuncia, se le ofrece tanto un abogado de oficio, ¿vale? Que es gratuito, para que la asesore antes de poner la denuncia y durante la denuncia, y también asistencia psicológica en la propia sede. Y luego es verdad que si hablamos de antes de poner la denuncia, que todavía no esté dispuesta a acudir a comisaría o lo que sea, pues bueno, hay otro tipo de recursos, tanto de los servicios sociales públicos como entidades como la nuestra, donde pueden dar ese primer paso, digamos, que luego les resulte más fácil el poner esa denuncia. De todas maneras, lo que intentamos en la asociación también es eso, ¿no? Preparar, si la persona no está preparada todavía para denunciar, poder prepararlo, ¿no? De hecho, tenemos varias víctimas que están, bueno, pues en esa parte de duda, de no sé qué hacer, ¿no? Un poco. Entonces también intervenimos con ellas, preparamos un poco todo ese proceso, porque no es pongo la denuncia y ya está, sino es pongo la denuncia y también el ver el pre y el post, ¿no? Lo que eso supone y lo que ha supuesto anteriormente. O sea que sí, sí. Hola, buenas. Muchas gracias a las 4 personas de esta mesa. Me gustaría preguntaros a Tamara y a Sofía si trabajáis también con abuso sexual infantil y, en caso de que sí, si habéis observado alguna especificidad diferente a cuando es violencia sexual en la edad adulta, y si ponéis en juego algún tipo de estrategia diferente en estos casos. Bueno, nuestra asociación precisamente, bueno, lleva 30 años existiendo y desde el principio se especializó en agresiones sexuales, incluyendo el abuso sexual infantil. Entonces, hemos llevado muchos casos, aunque es verdad que aquí también entra tema de protección de menores y demás. Entonces, bueno, con el refuerzo también de los servicios públicos, ¿no? En materia de violencia sexual y demás, es verdad que somos más un componente quizás de recepción de casos, en el sentido de que
pues lo primero que buscas igual en internet es asistencia a víctimas de tal y te aparecemos nosotras, ¿no? Pues somos esa puerta de entrada al resto de servicios sociales. Y luego casos específicos que sí que es verdad que aunque son atendidos por otro lado, pues acompañamos a nivel psicológico a largo plazo y no solo a los menores, sino también a sus familias, pues normalmente a las madres, por ejemplo, porque es verdad que pues la mayor parte del abuso sexual infantil, por lo menos el que nos llega, es dentro de la familia, el agresor, ¿no? Normalmente padrastros, tíos, abuelos, etcétera. Entonces, pues ese acompañamiento normalmente a las madres y a otros familiares que se sienten pues, muchas veces culpables de que eso haya sucedido a su hija, ¿vale? Que también es verdad que la mayoría de las víctimas son niñas, aunque si hablamos de víctimas más pequeñas, pues bueno, también hay un número elevado de chicos, de niños, pero aún así la mayoría de las víctimas son niñas. Y si quieres comentarte un poco. Sí, un poco lo que preguntas, Mónica, y gracias por la pregunta. Lo que se observa diferente, lo que hemos ido observando un poco es que desde luego la intervención se hace, quiero decir, independientemente del trauma, un poco lo que hablaba antes, ¿no? Con el que venga esa niña. Lo que observamos diferente es que es importante trabajar e individualizar, como decía antes, que estás ante una persona menor de edad. ¿Vale? Entonces eso lo primero, la intervención iría muy dirigida hacia ahí, hacia no, por lo menos la que hacemos desde aquí, ¿no? No es trabajar con el niño directamente, bueno, qué es lo que te ha ido pasando, ¿no? Todo esto, es decir, es crear ese clima de confianza, de confort, de que esté a gusto, de que pueda confiar en ti, de que no haya juicio, de que diga, es una persona en la que puedo confiar, puedo contarle todo esto, ¿no? Ese clima no es fácil trabajarlo, es decir, nosotros los adolescentes que hemos tenido y los menores de edad vienen con muchas resistencias. O sea, con muchas resistencias y muchas veces no saben ni siquiera qué es lo que les ha pasado. Y no saben ni siquiera por qué estoy aquí y por qué estoy ante una persona que no conozco, ¿no? Eso principalmente. Entonces, antes de abordar nada, que nos encantaría, pues eso, en la primera sesión no decir, guau, pues venga, esto y esto, ¿no? Muchas veces un poco lo que digo yo, que, ojo, esto no es magia y no es de la noche a la mañana, porque lleva, y probablemente, bueno, y muchas veces los chavales que vienen llevan muchos años viviendo y sufriendo esa violencia, entonces no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, lo que hacemos principalmente es ajustar esas expectativas de esto no va a ser de la noche a la mañana y sobre todo y principalmente es ¿tú por qué has venido aquí o qué sabes de esto, ¿no? ¿Tú crees que has venido aquí por qué razón, ¿no? Un poco que ver su punto de vista y ver lo que saben, ¿no? Porque muchas veces nosotros como adultos intentamos hacer una intervención y muchas veces hasta hablamos de más. Es decir, tenemos que ver que estamos ante un menor de edad que no tiene conocimiento muchas veces de lo que ha vivido y esos son un poco los rasgos que vemos y las especificidades que vemos de cada menor de edad. Es decir, es muy importante que sepamos que estamos ante un menor y que, pues eso, hay muchas cosas que no sabe, incluso muchas veces no saben ni siquiera que ha sido víctima de violencia sexual. No me tocaba, ¿no? O sí, algún tocamiento por ahí. Entonces, como que lo minimizan. Esto también aparece mucho en los adolescentes. Es verdad que en los adultos también, ¿no? Pero sobre todo en adolescentes aparecen esos rasgos, ¿no? Esos rasgos de desconocimiento total. Los adultos más o menos han tenido quizás más acceso a la información, ¿no? Les han contado, ¿no? Les han llegado. Pero menores, adolescentes quizás más, pero menores más, o sea, más pequeños que adolescentes, esto es lo que aparece. Sí, sobre todo también la culpabilización que sienten porque, bueno, si es algo generalizado en las víctimas, esa culpabilización en los menores más, porque en el abuso sexual infantil no suele haber una violencia explícita por parte del agresor, sino que es más, pues bueno, esto es un juego, ahora te masajeo, ahora tal, y cuando son muy pequeños, claro, asumen esto como un juego, ellos no lo interpretan como algo violento. Obviamente les choca porque no es algo
normal, ni mucho menos, pero bueno, esa medida que van creciendo, que ya se dan cuenta de que eso no es para nada normal, y es cuando les vienen pues sentimientos de asco, y sobre todo se responsabilizan a sí mismos de yo por qué estoy permitiendo esto, yo por qué he permitido esto. Cosa que pues igual por parte de otro tipo de agresores o víctimas más adultas pues no se ve tanto. Sí. Y sobre todo porque es increíble, ¿no? Y cuando esto lo hablamos es verdad que es increíble, pero dentro del abuso sexual infantil, creo que ya lo habéis comentado por ahí, la mayoría de agresores son personas conocidas, tanto vecinos, personas de la familia. Entonces es muy difícil también para el niño o el adolescente, ¿no? Decir, no, es que fíjate lo que ha pasado y ha sido con mi padre, ¿no? Entonces esto es difícil. Sí, abundando un poco más en el tema, ¿no?, de la violencia sexual infantil. Bueno, el panorama que tenemos ahora debe de cambiar cuando se implemente la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, como decíamos, en lo que algunas de los recursos especializados que todavía faltan, como son las casas de niños con ese modelo Barnahus, en el que toda la atención especializada siempre se centraliza en un lugar amigable para la criatura, donde se lleva a cabo la prueba preconstituida con garantía, etcétera, etcétera, ¿no?, para facilitar el que el procedimiento pueda ir adelante con el mínimo de victimización secundaria para la criatura, etcétera. O sea, aquí nos queda todavía implementar esto como las casas de asistencia en crisis, 24 horas, etcétera, que aquí en concreto en esta comunidad en Castilla y León va más avanzado. El modelo Barnahus creo que todavía está muy pendiente, ¿no? Bueno, solo hay algunos territorios en España donde se ha implementado, pero ahí tenemos mucho que hacer y que aprender. Total, sí, sí, hay mucho camino que recorrer todavía. Ojalá existiese, ¿no? Pero de momento, total, tiene que existir. Como dice la compañera, total. Estamos en ello, sí, gracias. ¿Alguna pregunta más que tengáis? ¿Alguna curiosidad? Pues entonces damos por acabada la mesa redonda. Muchas gracias.